bienvenidos al episodio número 6 del podcast del Diario de un Veterinario. Y el día de hoy tenemos una visita muy especial, alguien al cual tenemos mucho cariño acá en Nutrianza. Se trata de una persona que con el paso del tiempo pues hemos hecho cada vez más amistad y es la doctora Jocelyn Rodríguez. Ella actualmente trabaja en PetMedic, Joseph. Así ¿Sí? es, en PetMedic. Y tú eres la gastroenteróloga del hospital. Sí, así es. Yo veo la mayoría de casos de gastroenterología, ¿verdad? Igual estoy ahí como apoyo para cuando mis colegas pues tienen casos y necesitan de mi ayuda, ¿no? Ok, Jocelyn es médico veterinario, egresada de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y estudió gastroenterología en la Universidad de Argentina. ¿Es así, Jocelyn? Así es. Ok, pues a ver, contanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. La verdad es que en los últimos años la gastroenterología en Guatemala ha estado creciendo, tanto por el personal, digamos, los veterinarios que hemos estado estudiando un poquito más profundo este aparato, ¿verdad? Y por la tecnología con la que contamos ahora, ¿verdad? La enfermedad o el trastorno del que vamos a hablar hoy se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Y te menciono lo de la tecnología porque en realidad para poder diagnosticar de una forma verdadera, digámoslo así, este trastorno, tenemos que utilizar herramientas como la endoscopía, por ejemplo, para tomar muestras, ¿verdad? Se podría hacer también alguna cirugía para tomar alguna muestra de espesor completo, pero regularmente pues se utiliza la endoscopía, que es menos invasiva, ¿verdad? Sí, de hecho, la tecnología ha avanzado cada vez más. Yo recuerdo que cuando yo empecé la carrera, ahí por el año 2005, ¿no? Uh-huh. Que estoy hablando de hace casi 20 años atrás. El pensar de usar un equipo como el que tú nos hablas, no era difícil, pero sí era muy costoso. Sin embargo, vemos que ahora cada vez más personas tienen o más centros tienen este tipo de equipos. Sí, así es bastante interesante. Yo siempre digo, cuando hablo con colegas, por ejemplo, que gracias a Dios nací en esta época, ¿sabes? Porque esta época nos permite avanzar para tener digamos, una mejor clínica y que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida, que es, al final de cuentas, nuestro propósito. Al igual que, digamos, que los propietarios pues se sientan más conformes con los diagnósticos y con cómo le están pasando sus mascotas, ¿no? Por supuesto, si comparamos con medicina humana, pues no, o sea, nos llevan años luz, ¿no? Ujú. Recordemos que la medicina veterinaria tiene apenas 250 años, a diferencia de la medicina humana que tiene miles de años atrás, ¿no? Sin embargo, hoy gracias a la tecnología podemos hacer diagnósticos tan complejos como este, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Puedes aclararnos en términos sencillos en qué consiste esta enfermedad? Sí, esta enfermedad es un trastorno está relacionado mucho con la inmunología del paciente, ¿verdad? Prácticamente lo que sucede es que algunas células de tipo de defensa, ¿verdad? Se infiltran en una de las capas de la lámina propia, se llama, del sistema gastrointestinal, sobre todo del estómago o del intestino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta enfermedad en cuanto a los signos del paciente? Provoca anorexias, ¿verdad? Provoca vómitos crónicos y diarreas crónicas, que es, digamos, un tema bien importante porque a veces nosotros asociamos con vómitos crónicos a un perro que se la pasa vomitando todo el día, Sí, de ¿verdad? hecho, yo en la clínica asocio mucho los vómitos con la gastritis, ¿no? Claro, A ver, ¿qué piensas? Vómitos por la mañana, lo primero que uno piensa es gastritis, ¿no? claro. De hecho, yo te sigo a ti en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram tú? Estoy como Chochi Rodro. Ok, pero es interesantísimo porque la doctora a veces sube unas historias muy buenas. De hecho, ayer tuviste un caso clínico, ¿no? Ujú, Donde tú asociabas que el perro era melindroso para comer, pero ujú, no es que fuera melindroso. ujú, Tú fuiste más allá. Creo que la intuición acá juega un papel muy importante. ujú. Le hiciste endoscopía y creo que le encontraste algo ahí, Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de usar los métodos diagnósticos, ¿no? De totalmente. poder decir, bueno, ¿saben qué? No nos vamos a basar solo con la historia clínica, sino que vamos a ir un poco más allá. Ujú. Entonces te pregunto, usualmente cuando un perro va con esta enfermedad, ¿qué signos son los más comunes que encuentran? Mira, el signo más común, ¿verdad? Te diría yo que son los vómitos. Pero lo que hablamos, ¿verdad? Normalmente cuando uno menciona vómitos crónicos,
la gente no sé qué se imagina, tal vez un perro vomitando todo el día. Sin embargo, los vómitos crónicos podemos clasificarlos así, de poca, digamos, un periodo relativamente corto, digamos 5 días para adelante. Eso es un vómito crónico. Sobre todo también los perros que un dueño me dice, mire, es que él desde pequeño ha vomitado una vez a la semana, una vez al mes. Los perros no tienen por qué vomitar. Entonces, ese tipo de signos, entonces vos ya vas pensando, tengo que hacer algo más, ¿verdad? Diarreas crónicas también es un signo bastante frecuente, diarreas del intestino delgado. Ahora que estamos hablando de diarreas voluminosas, Osmóticas. osmóticas, exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones, incluso la anorexia, o sea, mi perro nunca quiere comer, mi perro es mañoso, mi perro aquí, mi perro allá, y no nos ponemos a pensar, ¿será que genuinamente es que no quiere comer, que no le llama la atención el alimento o si algo más está pasando? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, con el caso que tú mencionabas, el que subí ayer, veníamos trabajando con este perro de hace años, ¿verdad? Con que, no le gustó el concentrado, entonces le voy a cambiar de comida a una, digamos, una comida húmeda, ¿verdad? Y le va mejor ahí, entonces de plano que es muy mañoso, pero en realidad el perro tenía lesiones bastante importantes desde el esófago, estómago e intestino delgado, ¿verdad? Entonces sí es digamos, irnos entrenando también entre los colegas a identificar situaciones que pueden alarmarte, pues, eventualmente, porque las enfermedades inflamatorias pueden ir con, digamos, se pueden resolver cambiando de dieta, por ejemplo, que es algo bastante sencillo, pero hay otras que, por ejemplo, involucran pérdidas de proteínas. ¿Por qué? Porque el infiltrado linfoide es tan severo que ya digamos, los enterocitos y toda la mucosa no puede realizar su función de absorción. Entonces vas perdiendo proteínas porque el perro no, o sea, está comiendo, pero no está absorbiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿El diagnóstico cómo lo realizas? ¿Vas y en qué pensás? Cuando llegas con este tipo de pacientes, ¿tenés, por ejemplo, alguna enfermedad que digas, vamos a compararla con esta? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? mira, en cuanto a enfermedades diferenciales, hay un montón, ¿verdad? Podemos incluso pensar en síndrome de malabsorción Por supuesto. ¿verdad? Por falta de enzimas, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano, infecciones bacterianas, infecciones protozoarias. Entonces, incluso síndrome de Addison, ¿verdad? Hipotiroidismo también podría dar diarreas crónicas y este tipo de signos parecidos. Entonces, es muy importante poder realizar exámenes para ir descartando todo esto, ¿verdad? Porque, bueno, muchas veces podríamos pensar que solo vamos a resolver con una endoscopía y la realidad es que para llegar al momento de tomar la decisión de realizar una endoscopía, primero tengo que descartar muchas patologías que podrían venir antes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el diagnóstico se realiza a través de realizar la endoscopía, evaluación de la luz intestinal y de la luz del estómago y esófago, pero bien importante, tomar muestras, ¿verdad? Se tienen herramientas especiales con pinzas, por ejemplo, para tomar biopsias de cada lugar y poder mandarlas a analizar. ¿Vives de ¿Verdad? dónde? ¿De esófago? ¿Estómago? Dependiendo de dónde encontré las lesiones, ¿verdad? Pero para enfermedad inflamatoria intestinal normalmente son los más importantes estómago e intestino delgado, ¿verdad? Entonces, ¿Estómago desde dónde? ¿Desde píloro es, o desde cardias? digamos, el estómago comprende, está el cardias, ¿verdad? Que Ajá. es el esfínter, ¿verdad? Entonces, encontrás el fondo, el cuerpo, antropilórico y píloro. Sí. Vas explorando todo con el endoscopio, ¿verdad? Que tenés que tener una técnica, o sea, sí, tiene que estar alguien capacitado para poder utilizarlo de una buena forma. Y vas viendo dónde están las lesiones. Entonces, cerca de donde están las lesiones, vas seleccionando, ¿verdad? Puede ser del cuerpo, yo tomo siempre de fondo, cuerpo, antro, y si hay lesiones en píloro, pues píloro. Entonces vas Great. tomando de todo el estómago, sí. Exactamente. Y de intestino, igual entras, por ejemplo, por el píloro, vas viendo lesiones y vas tomando muestras. Ok. Venimos, llegaron al paciente, signos clínicos, ya diagnosticaste. ¿Qué sigue? Tratamiento. Mira, hay muchos tratamientos, digamos, que tenemos que individualizar. ¿Qué significa esto? Que cada paciente va a tener un tratamiento distinto, ¿verdad? Por ejemplo, hay perritos que van a responder muy bien al cambio de dieta, ¿verdad? Ok. Entonces, en cuanto al cambio de dieta, podemos hablar de que tenemos que siempre tomar en cuenta proteínas de alta calidad, ¿verdad? Proteínas hidrolizadas, bastante importante también.
Tenemos que tener en cuenta también si responde a antibiótico, por ejemplo, que podría ser un conjunto antibiótico cambio de comida. Y si no te responde esto, puedes agregar inmunosupresores como los esteroides, la satioprina o la ciclosporina, por ejemplo. A ver, aquí hay algo importante. Imagino que aquí también tienes que combinar algo para desinflamar el intestino, como el Exacto. sucralfato, por ejemplo. Fíjate que el sucralfato en realidad no funciona tanto como para desinflamar. El sucralfato lo que te va a hacer es una capa protectora, Por digámoslo así, supuesto. ¿verdad? Que nos va a ayudar a reparar las microlesiones de las úlceras, por ejemplo. Entonces, eso es un factor bien importante porque obviamente las úlceras provocan dolor, provocan irritación. Entonces, reparar esa parte es importante. Pero para desinflamar, en realidad, podemos utilizar, como te digo, los esteroides, que es, digamos, la primera línea, prednisona o Ok. prednisolona. Ujú. Hablaste de algo importante que era la dieta, Ujú. ¿verdad? Que tiene que ser la proteína. ¿Qué proteína te gusta utilizar? Porque me imagino que hay que cambiarlas totalmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿a ti qué proteína te gusta? ¿Salmón? Mira, a mí me gusta la proteína que le funcione a mi paciente. Y Ok. esta es una, digamos, una respuesta un poco amplia, si quieres decirlo así, pero siempre tenés que ir individualizando. Regularmente podría utilizar un salmón, ¿verdad? Como para cambiar. Pero yo te digo, he utilizado en enfermedad inflamatoria incluso pollo como primera línea, pero pollo de buena calidad y sin ingredientes que me puedan inflamar un poquito más el intestino. ¿Qué quiere decir eso? Que no busco, por ejemplo, granos, no busco trigo, no busco maíz. Podemos utilizar un libre de granos de pollo que me ha funcionado bastante bien para mantenimiento. ¿El arroz? ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? El arroz bastante bien me ha funcionado también para manejo, ¿verdad? El arroz es un grano. Sin embargo, de los tipos de grano es de los que menos provocan alergias, intolerancias, ¿verdad? E inflamación. Y hablábamos también sobre el tema de usar proteína hidrolizada y me Sí. contabas algo sobre la destrucción de aminoácidos azufrados. Sí, mira, el tema de proteína hidrolizada también es una de las primeras opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente al no reconocer, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, una proteína tan grande, digamos, como la no hidrolizada, podríamos tener beneficios en cuanto a la absorción, ¿verdad? Y en cuanto a a que no me va como a reaccionar ni va a reconocer la proteína como un alergeno, ¿verdad? Entonces es importante eso y también hablamos de la microbiota, ¿verdad? Por supuesto, sí. Que hablábamos, bueno, uno, te mencionaba esto porque durante el proceso de hidrolización, cuando damos una proteína de mala calidad, recordamos que el cuerpo, además de darte enzimas pancreáticas para hacer el proceso, te da calor y te da ácidos, ¿no? Para poder hacer la hidrolización. Esto hace que los primeros que se van son los aminoácidos azufrados, ¿verdad? Entonces esto pues puede repercutir en que nos puede afectar a la recuperación de esta enfermedad, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Digamos que todo esto tenemos que evaluar también, por eso es que te digo, cada proteína, cada proceso, cada situación con cada paciente, porque no todos van a responder a lo mismo. Hay perros que incluso le das todo el tratamiento y no te responden. Esos son los más difíciles, obviamente, ¿verdad? Y los que tienen peor pronóstico. De hecho, también hablábamos sobre el uso de probióticos. Totalmente importante. Actualmente se está relacionando muchísimo el tema de enfermedad inflamatoria intestinal con una disbiosis, se le llama, ¿verdad? También, o una diferencia de la microbioma que es buena, ¿verdad? A la que no es tan buena. ¿Qué pasa con la microbiota como tal? En cada parte del intestino tenés microbiota específica que te va a hacer distintas funciones, ¿verdad? Entonces, una de las funciones más importantes de la microbiota es, por ejemplo, la síntesis de triptófano, por ejemplo, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Y el triptófano te va a dar síntesis, por ejemplo, de serotonina, ¿verdad? Y de melatonina. Entonces, es bien interesante, digamos, este estudio, tanto en perros como en humanos, ¿verdad? Pero bueno, hablando en cuanto a perros, incluso se ha utilizado la microbiota, digamos, los probióticos como tal, para tratar problemas de agresión. Porque, Qué interesante. sí, porque si estamos hablando de regulación de serotonina a través de la síntesis por triptófano, entonces necesitamos subirle la serotonina a esos perros. Y en enfermedad inflamatoria también tiene mucho que ver, aunque no me lo creas, ¿verdad? La subida de cortisol de los animales, Ok. como en una, ¿verdad? Entonces es un animal muy reactivo
es más propenso, por ejemplo, a tener una enfermedad inflamatoria intestinal, que podría ser beneficioso agregarle ahí la microbiota para poder subirle la serotonina, por ejemplo. De hecho, algo interesante, te conté que estaba estudiando nutrición en Chile. Sí. Veíamos que los probióticos, prebióticos y postbióticos tienen que darse por la noche, una vez al día. ¿Por qué? Porque el intestino se encuentra en menos movimiento y esto hace que tenga mejor absorción, como dato interesante, ¿no? Entonces creo que aquí la nutrición en esta enfermedad es básica, ¿verdad? Básica. Tenemos que cuidar de lo que le damos a nuestros animales. Al final, lo que hablábamos con María René en los primeros episodios es que somos lo que comemos, ¿no? Totalmente. Y al final se va a ver reflejado en la salud de los pacientes, se va a ver reflejado en su pelo, en la piel, ¿no? Y pues bueno, algunos pues tienen pues la mala suerte que pues tienen una enfermedad como esta, ¿no? Que eso es genético. Fíjate que más que genético, se desarrolla en cada individuo por factores que desconocemos. Ok. O sea, hay muchas situaciones. Por ejemplo, si hay más razas como predispuestas, pero genuinamente te digo de esas razas como pastor alemán, por ejemplo. Bueno, Pastor alemán. el pobre pastor, de Ese verdad. va, pero deja el pastor, el boxer. A mí me han tocado casos mucho más ¿Sí? raros de boxer como tal. ¿Qué es la raza que más has visto esto? Es variado, porque, por ejemplo, hemos visto Westies, hemos visto los Bulldog, tal vez los Bulldog. Los Bulldog es Bueno, una... esos pobres también. Eso sí, son... Sufren Les de tocó todo. la lotería, ¿verdad? Sí. Con las enfermedades, pero Sí, lo que definitivamente es pastor alemán y bulldog creo que Sí. se llevan la peor parte, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Realmente yo creo que vamos a tener a Jocelyn con nosotros muy seguido. Creo que Jocelyn es de las profesionales que más nos puede hablar en Guatemala sobre esos temas gastrointestinales. Algo importante y algo de recalcar acá es que al menor signo que vean diferente de sus perros, llevémoslos con un veterinario. Pero ahora aprovechemos que estamos en una época en donde hay profesionales especializados como la doctora. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en el Hospital PetMedic, ¿verdad? Está en el kilómetro 18.5 de carretera El Salvador. Pues va a ser un gusto atenderles definitivamente y poder ayudar a mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Recordemos de que los vómitos consecutivos no son normales, la diarrea intermitente tampoco es normal, que esté haciendo un día pastoso, otro día duro, tampoco es normal. Entonces, si tienen alguna sospecha de algo, no duden en consultar a un buen médico, a consultar a un especialista. Y ya saben, pues PetMedic creo que actualmente es una muy buena opción acá en Guatemala. Jocelyn, yo creo que vamos a tenerte de visita aquí más seguido. Con mucho gusto. Así que pues te esperamos por acá. Sabes que la casa de Nutrianza es tu casa. Gracias. Y eres bienvenida. Así que a ustedes muchas gracias por el tiempo, por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio de El Diario de un Veterinario. Hasta pronto. Hasta pronto.